Quiero apelar en este momento a su memoria. Si usted nos ha acompañado en los fines de semana de mayo, sabe que ya hemos tratado varios temas, y permítame hacer un repaso así muy a grosso modo de los temas que hemos visto en este mes de mayo. El primer mensaje que usted escuchó tuvo que ver con la bendición de ser parte de una iglesia local. Hablamos de que todos, cuando el Señor nos salva, nos llama a la salvación, hacemos parte o somos introducidos en la iglesia universal del Señor. Esa iglesia que ha existido en todo tiempo, en todo lugar, compuesta de todo tipo de personas. Pero no solo somos introducidos a la iglesia universal, sino también somos colocados en una iglesia local como esta, que se encuentra en un lugar particular, que se encuentra con personas particulares y que puede ser fácilmente vista, puede ser fácilmente conocida, porque justamente está definida por personas como nosotros. Bien, en el siguiente mensaje hablamos de lo que era una iglesia. Y hablamos de que una iglesia es una embajada, es la embajada del reino de los cielos. Y hablamos de que así como nosotros conocemos embajadas en nuestro país, así mismo es la iglesia. La iglesia representa el reino de los cielos, y si alguien quiere saber cómo será la vida en la eternidad con nuestro Señor, pues algo muy cercano o algo que nos ilustra un poco cómo será esa vida en la eternidad, la iglesia lo muestra. La iglesia nos permite entender y conocer eso. Después de eso, el pastor Edwin compartió un mensaje que tenía que ver con la diferencia entre ser asistente y ser miembro de una iglesia. La palabra de Dios no nos permite a nosotros ver esos dos tipos de personas en la misma condición. La Escritura nos ha enseñado y nos ha mostrado que ser miembro es un paso más. Es un paso de mayor responsabilidad, pero también de mayor convicción. Y el pastor allí nos hablaba de entonces cuáles son esos principios para ser miembro, y se habló acerca de la necesidad de arrepentimiento, de fe, pero también el bautismo. Y de allí, lo último que nos fue enseñado el fin de semana pasado es lo que significa ser miembro de una iglesia. Y el pastor allí nos compartía de esa unidad tan profunda, de esa unidad tan estrecha que hay entre Cristo y la iglesia. Y cómo así, tomando esa parábola que es el matrimonio, podemos entender un poco más a profundidad la unidad tan grande que hay como miembros de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, habiendo hecho este repaso rápidamente de lo que hemos hablado hasta hoy, permítame entonces compartirle cuál va a ser el tema que hoy estaremos desarrollando. Ese tema es la razón de ser miembro de una iglesia local. Es importante hablar de esto, porque si no hay el argumento, porque si de pronto nosotros no entendemos la importancia de esto, pues muy posiblemente podremos seguir viendo que no es importante ser miembro. Es más, estamos en medio de una comunidad de iglesias cristianas donde este tema no es muy importante, donde asistir a la iglesia a veces se considera como ser miembro, pero realmente, como ya lo hemos visto, no es así. Así que hoy vamos a hablar entonces de una razón de por qué ser miembro de la iglesia. Habrían muchas otras razones, pero hoy estaremos puntualizando en una de ellas. Antes de hablar de eso, permítame contarle algo que hace parte de la sociedad en la que nosotros estamos. Yo sé que usted quizás si escucha este nombre no recordará mucho o no traerá a su cabeza mucho. No sé si usted ha escuchado acerca del nombre de Steve Jobs. Algunos sí, algunos no. Bien, pero los que lo han escuchado saben que este hombre tiene que ver mucho con esos aparatos hoy tan inteligentes que manejamos, como lo es el celular, especialmente el iPhone, o lo que es el iPad, o lo que es una computadora Mac. ¿Y por qué él tiene que ver con esto? Bien, porque él fue el fundador de la empresa que hoy es la más costosa, la que más vale en todo el mundo, la empresa que se llama Apple. Bien, y en la historia de este hombre que fundó esa empresa, que la inició en el año de 1976,
pasa algo muy curioso. Él la funda, rápidamente se convierte en una empresa de muy grande proyección, pero 9 años después, en la empresa que él funda y que le pertenece, lo echan, lo despiden, le cancelan el contrato. Algunos han visto una película que habla acerca de la historia de él. Y uno escucha eso y uno dice, pero ¿cómo es posible que la persona que la funda, que él es el dueño, y años después lo despiden de su propia empresa? Pues bien, eso sucedió. ¿Y cuál fue la razón? La razón es que él, justamente por buscar la proyección de su empresa, él buscó socios, se asoció con diferentes personas, y en medio de todos esos negocios de asociarse que hizo, se dio el 51% de su empresa. Y eso fue suficiente para que 9 años después lo sacaran de su propia empresa. Bien, cito esto porque hemos estado hablando acerca de la iglesia como una institución, donde esa institución tiene un dueño. Y yo quiero pedirle que usted me acompañe a Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Es un texto que ya hemos estado hablando, hemos estado compartiendo en varios momentos, y quiero invitarle a que usted me acompañe a ese texto, porque vamos a encontrar allí una declaración bien interesante. Leo desde el versículo 15. Y él les dijo, recuerden, es una conversación que se da a raíz de la pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya usted ha escuchado acerca de esto, así que no tomaremos el tiempo para hablar de lo que hemos leído hasta acá, pero quiero pedirle que usted escuche lo que aparece en el versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en ese texto? No solamente esa afirmación que Jesús hace sobre las palabras de Pedro y el impacto que tendría hacia futuro con respecto a la iglesia. Sobre esa declaración de Pedro, Jesús establecería la iglesia. Pero hay aquí una declaración que no podemos pasar tan rápido y que tiene que ver con lo que usted escuchó en la introducción. Aparece esta frase, la frase: edificaré mi iglesia. ¿Sabe? La iglesia pertenece al Señor. El dueño de la iglesia es nuestro Cristo. Él es el dueño de ella, y a diferencia de Apple, Él en ningún momento ha cedido una parte del dominio de la iglesia a otra persona. Él mantiene el dominio sobre su iglesia porque Él, antes de que la iglesia existiera, ya había dicho: edificaré mi iglesia. Esto para algunas personas puede sonar un poco chocante, y no me estoy refiriendo para no cristianos. Puede sonar chocante aún para algunos cristianos. ¿Por qué? Porque estas palabras de Jesús en muchos momentos han sido tomadas a conveniencia. ¿Qué significa eso? Sí, si Jesús dijo que Él edificará su iglesia, entonces Él le dará poder a su iglesia, Él hará maravillas en su iglesia, Él hará que su iglesia resalte sobre todo este mundo, y cuando nosotros hacemos parte de la iglesia, así que entonces nos corresponde todo ese poder y hacerlo notar. Bien, eso, si solo lo vemos desde ese punto de vista, es ver las cosas a conveniencia. Justamente Jesús no estaba haciendo referencia a edificaré mi iglesia solo desde esa perspectiva. Otros escuchan esta frase y la ven muy superficialmente. El hecho de que Jesús haya dicho edificaré mi iglesia significa que Él colocaría las bases, y el resto de las personas que harían parte de ellas se encargarían de terminar de construirla. ¿Sí? O sea que también dependería de lo que la gente, o quizás los creyentes, quisieran hacer con la iglesia. Jesús estableció las bases, pero los creyentes hacen el resto. Y creo que eso es algo muy superficial.
porque definitivamente estas palabras de Jesús querían decir algo mucho más puntual que eso. El fin de semana pasado, el pastor tocó un texto que se encuentra en el libro o en la carta de Efesios, en Efesios. Y quiero pedirle que usted me acompañe al texto de capítulo 5, versículo 27. Como ya el pastor tocó este mensaje o este texto y sobre él compartió su mensaje, quiero entonces solamente mencionar algo importante que aparece en ese versículo 27, mostrándonos que para Jesús el tener control sobre su iglesia no era algo superficial, era algo mucho más profundo. Y en ese texto dice que el propósito de Jesús es tomar la iglesia y presentársela a sí mismo como una iglesia, escuche, gloriosa, que no tenga mancha, ni tampoco arruga, y que sea santa. Pregunta: ¿cómo podrá ser posible lograr algo como esto? ¿Cómo Jesús podrá llegar a llevar la iglesia a que no tenga ni siquiera una arruga, ni siquiera una mancha, y que sea completamente santa? Pues bien, la manera de poder lograr eso es teniendo el control absoluto sobre ella. Si Jesús no tiene el control absoluto sobre la iglesia, fácilmente nosotros que hacemos parte de ella, pero que no somos perfectos, podremos crear en la iglesia una mancha. Podremos dejar en la iglesia algo que no permita que sea santa. Así que nuestro Señor Jesús estableció de que Él tomaría el control sobre ella, lo mantendría, y eso es lo que está sucediendo hasta hoy. Nuestro Señor Jesús tiene el control sobre su iglesia. Él no ha cedido ni un milímetro del dominio sobre ella. Por esa razón, quiero invitarle a que usted guarde esto en su mente y en su corazón esta mañana. Hemos estado hablando de membresía y la importancia de ser miembro, y hoy estamos hablando de una razón por qué ser miembro de la iglesia. Bien, quiero entonces pedirle que usted escuche esto. Es imposible obedecer a Jesús, es imposible someterse a Jesús y a su dominio, a su control, a menos que yo sea parte de una iglesia local. Yo no puedo decir, yo soy ese tipo de persona que obedece a Jesús, yo soy ese tipo de persona que anhela cada día hacer la voluntad del Señor, pero no soy miembro de una iglesia local. Esas dos cosas son incompatibles. O obedezco al Señor y soy parte de una iglesia local, o no soy ni lo uno ni lo otro. Bien, cuando algunas personas escuchan esto, a su mente llega una reflexión o llega un cuestionamiento. Lo han expresado en otros ámbitos. Quizás personas de esta iglesia no lo han hecho, pero algunos estudiosos de la Escritura lo han hecho. Y dicen, bien, esto no es tan real como se presenta, o esto no es tan cierto como se está hablando. ¿Y saben por qué? Porque en la Escritura la palabra membresía no está. Alguien dice, aquel que está enseñando acerca de que es necesario ser miembro de una iglesia local, pues resulta que eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque justamente cuando miramos la Escritura, si nosotros tomamos hoy justamente uno de estos aparatos inteligentes que ya tienen la Biblia allí dentro de ella y le damos buscar la palabra membresía, en ningún lugar la vamos a encontrar. Pero, aunque ese es el cuestionamiento que se hace, no significa que esto sea cierto del todo. Aunque la palabra nuestra, de donde viene el concepto y de donde viene la misma palabra, sí se encuentra en las Escrituras. Yo quiero pedirle que ahora usted me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 5. ¿Sí? Este es uno de los textos, no es el único, pero es uno de los textos donde nos deja a nosotros claro que sí está el concepto de membresía en la Escritura, y no solamente el concepto, sino la orden de ser miembro. Dice el versículo número 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Había usted escuchado antes este texto?
Yo creería que sí. Este texto es muy conocido porque cuando se habla justamente de la iglesia o se habla de los dones espirituales, este texto está en medio de esa enseñanza. Pero bien, cuando leemos ese texto, permítame decirle que hay tres cosas que nosotros podemos tener claras en la lectura de él. Lo primero es que este texto está hablando a una iglesia local. Este texto no es un texto que fue puesto allí para que cualquier persona lo leyera y de alguna manera reflexionara o pensara qué tenía que decirle a él como persona. No, este texto tiene un destinatario específico y ese destinatario es la iglesia local de Roma. En algunos momentos se aclaró esto. En el tiempo en que la escritura fue escrita, hace más o menos 2000 años atrás, en las ciudades no pasa lo mismo que pasa hoy en Cali, que hay diferentes iglesias. Uno se cruza los barrios caminando y uno encuentra iglesias por aquí, iglesias por allá, iglesias de todo tipo. Pero en el tiempo del que fue escrito el Nuevo Testamento, en cada ciudad había solo una iglesia. En otras palabras, en Roma había una, en Éfeso había una, en Corinto había una. Así que cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, le está escribiendo es a una sola iglesia, y esa iglesia es una iglesia local. Eso es claro, porque él usa el término o las palabras, somos un cuerpo. Si no fuese una iglesia local y si se estuviese hablando de indistintamente cantidad de personas, no se podría estar hablando de un cuerpo. Un cuerpo, cuando el apóstol Pablo usa este término, es para definir algo que justamente está definido. Hay brazos, hay ojos, hay cabeza, hay piernas, pero no es algo que quién sabe cuántas manos hay o quién sabe cuántos ojos hay. No, se está hablando de un tipo de personas que se encuentran en un lugar puntual y que claramente son reconocidas. Pero no es eso lo único que podemos encontrar en este texto. También podemos encontrar algo más, y es que cada persona que hace parte de esa iglesia local, de ese grupo de personas que están en un lugar específico, cada una de ellas, el apóstol Pablo le llama con el término miembro. No habla de membresía, es cierto, el término no está allí, tal cual, pero sí habla de miembro, indicando entonces que cada uno de nosotros es miembro, hace parte, está incluido en, ¿sí? Eso es muy claro en este texto, y es de allí, justamente de esa relación que hace el apóstol Pablo, que nace entonces el término membresía. Yo no puedo, si tomo el ejemplo del cuerpo humano, decir entonces que si hay un brazo en otro lugar, ¿sí? Puedo llamarle a ese brazo que está en otro lugar miembro de mi cuerpo. No, los miembros de mi cuerpo son los que están conmigo. Mis manos, como decía, mis ojos, mi nariz, mi boca. El apóstol Pablo entonces está diciendo, cada uno de ustedes es miembro. Pero lo último que podemos decir al leer este texto es que hay algo muy importante y que no podemos pasar por alto. Somos responsables por el resto de los miembros que hace parte de esa iglesia. Escuche la frase que él usa al finalizar en este versículo: los unos con los otros. Todos somos miembros los unos con los otros. Y allí nos está hablando de una tremenda responsabilidad. Ninguno, cuando ha sido llamado a ser parte de la iglesia local, ha sido llamado para vivir en individualismo, para vivir cada uno su propia vida, así, junto a otras personas que lo que tenemos en común es ir a una iglesia, juntos cantar las mismas canciones, escuchar al mismo predicador, compartir el mismo espacio en algún momento, pero seguir solos, viviendo la vida cristiana individuales. No. La escritura o el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu, habla de que todos nosotros como miembros respondemos o somos responsables o influimos, dependemos, tenemos una relación muy estrecha con las otras personas que hacen parte de esa misma iglesia. Ahora, teniendo entonces esto claro, permítame hacerle notar algo más en este texto, ¿sí? Aparecen
dos palabras en esta frase final que acabamos de leer, que quiero llamar la atención de ustedes hacia ellas. Esas dos palabras son unos y la otra otros. Unos, otros. Y usted escucha que quiero resaltar en este momento esas dos palabras, y quizás usted se preguntará ¿por qué? ¿Qué hay de importante en esas dos palabras? Bien, quiero contarle lo siguiente. Esa combinación de esas dos palabras aparece también en 49 versículos más del Nuevo Testamento. En otras palabras, no es exclusivo en este versículo que se esté usando esas dos palabras juntas en un mismo versículo. En 49 versículos más del Nuevo Testamento aparece esa combinación. Pero noten lo siguiente, o escuchen lo siguiente. Siempre que aparece esa combinación, esas dos palabras en el mismo versículo, se está haciendo mención de ellas en un contexto de iglesia. Siempre que aparecen estas dos palabras es en un contexto de iglesia, es hablándole a una iglesia. Si no es hablándole a la iglesia de Éfeso, es a la de Filipo, y si no a la de Colosas, y si no a la de Tesalonicenses, o si no a las iglesias locales que le fueron escritas las cartas generales, pero no con eso queriendo decir que no había en mente una iglesia local. Lo segundo, y esto es aún más importante y quiero invitarle a que usted lo tenga en su mente, es que siempre que aparecen estas dos palabras en un mismo versículo es para establecer un mandamiento. Siempre que aparecen estas dos palabras juntas establecen un mandamiento. Y le decía hace un momento que el Señor en ningún momento ha entregado el control sobre su iglesia ni un milímetro. Y la manera como nuestro Señor mantiene el control sobre su iglesia es a través de su palabra, como ya usted lo ha escuchado a lo largo de esta serie de mensajes. Él mantiene el dominio sobre su iglesia a través de su palabra. Y cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, nos encontramos que siempre que están estas dos palabras hay un mandamiento. ¿Un mandamiento de quién? ¿Un mandamiento de un hombre cualquiera como usted y como yo? Bueno, en parte sí. En parte cuando el apóstol Pablo o Pedro o Santiago usa esta combinación de palabras, estamos viendo a una persona igual como nosotros. Pero esa persona tenía una gran diferencia a nosotros. Estaba siendo inspirado por el estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y en esa inspiración él colocó esas palabras que se convierten en mandamientos ahora para nosotros. Ahora, teniendo entonces esto claro, ¿sí? Sabiendo que allí siempre habrá una orden cuando encontremos estas dos palabras juntas, lo que quiero que usted recuerde es lo que al principio dijimos. Es imposible obedecer al Señor si no soy miembro de una iglesia local. Permítame hacerle esta pregunta en esta mañana. Una pregunta que solamente espero que usted responda allí en su cabeza y en su corazón. ¿Es usted el tipo de persona que anhela obedecer al Señor? ¿Es usted el tipo de persona que en su corazón tiene un deseo ferviente por obedecer a Cristo? ¿Por hacer la voluntad del Señor? Bien, tratando de pensar en esa pregunta, yo creería que la respuesta a esa pregunta de cada uno de nosotros es sí, mi anhelo es obedecerle. Pues bien, si su anhelo es obedecer al Señor, no nos queda otra opción más que ir al lugar donde nos es dicho de qué manera obedecerle al Señor. Y ese lugar es la Escritura, ese lugar es la palabra de nuestro Dios. Allí encontramos la forma como nosotros debemos obedecer al Señor. Es imposible yo obedecer al Señor, ir a la Escritura, saber que la Escritura me dice que yo debo ser miembro de una iglesia local y no serlo. Allí habrá una tremenda incompatibilidad. Quiero ahora que usted busque en su Biblia, que usted me acompañe en su Biblia a un texto que nos va a decir algo más con respecto a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. En este texto, el apóstol Pedro ahora nos va a dar un ejemplo de lo que estamos hablando.
En la primera carta que él escribe de forma general a las iglesias que en ese momento habían o estaban constituidas, les dice algo muy puntual. Dice este texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, leemos ese texto y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pedro en este texto nos está diciendo que en un momento de nuestra vida, cada uno de nosotros ha sido purificado, ha sido limpiado, su alma ha sido transformada, y la razón de que eso pasó fue por la palabra, por la obediencia y el sometimiento a la Escritura, pero también fue por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Pero es todo lo que dice el texto? ¿Eso es todo lo que podríamos entender de lo que allí está escrito? No. Él continúa diciendo, eso que ha pasado en sus vidas, esa purificación que ustedes han vivido, que ha sido por medio de la palabra, de la verdad y de la obra del Espíritu Santo en ustedes, ha tenido un propósito. Y ese propósito, lo continúa él diciendo, para el amor fraternal no fingido. Ahora, ustedes han sido transformados para que tengan la capacidad de amar. Es lo que él está diciendo. Antes la capacidad de amar no la teníamos, pero por la obra de la Escritura o de la palabra y del Espíritu, ahora tenemos la capacidad de amar. Pero él no solamente dice que tenemos la capacidad, que ahora podemos amar sinceramente, sino que dice a continuación, y escuchen esta palabra, amaos, dice él, amaos unos a otros. ¿Sabe qué nosotros podemos notar en esta parte del texto? Pues bien, que la palabra amaos no es un consejo. La palabra amaos no es si nos parece, si está bien, si se nos ajusta a nuestra realidad. La palabra amaos es un imperativo. Usted ha escuchado muy seguramente el texto de Mateo 28 al final, donde Jesús da una orden, y la orden es, por tanto, id y haced discípulos. ¿Eso es algo negociable? El cristiano puede decirle al Señor, lo haré siempre y cuando me quede tiempo, siempre y cuando yo considere que debo hacerlo, cuando a mí me parezca que sea necesario hacerlo. No, esa palabra id es un imperativo, es una orden. Pues bien, Pedro en este texto está usando el mismo imperativo, la misma forma literaria, y está diciendo, ámense o amaos, es una orden. Pero como si fuera poco, él no lo deja simplemente como orden. Miren hasta dónde lleva él esa orden. Dice, amaos unos a otros, las dos palabritas, y escuche, entrañablemente. Así que no es un amor, podríamos decir, yo no sé si se puede hacer la diferencia, pero no es un amor cualquiera. No es el amor que diga, yo amo a mis hermanos de la iglesia. Sí, yo los amo, para mí ellos son muy importantes, valiosos. ¿Alguno está enfermo? Ojalá que alguien vaya y lo visite. ¿Alguno tiene una necesidad, no tiene que comer? Voy a orar para que Dios le provea. Pero amar a los hermanos de la iglesia, sí, yo los amo, para mí son muy, muy, muy importantes. Algunos se ha desanimado, ve, un hermano de la iglesia hace rato que no vuelve. Ojalá el pastor vaya y se preocupe por él, a ver qué es lo que le ha pasado y por qué no ha vuelto. Eso no es amor entrañable. La Nueva Traducción Viviente traduce esta misma frase de esta manera: ámense profundamente de todo corazón. Y eso es mucho más que simplemente compartir un espacio como este y quizás saludarnos con algunos y ya. Ahora, permítame hacerle esta pregunta. Si aquí hay un mandamiento, si este mandamiento no nos permite a nosotros pensar que es cuando nos guste o cuando podamos, la pregunta que debe entonces saltar en medio de esto es: ¿podremos nosotros cumplir este mandamiento sin ser miembros de una iglesia local?
¿Podrá usted amar entrañablemente? ¿Podrá usted amar profundamente a otro hermano de la iglesia si usted no hace parte de la membresía, si usted no hace parte de las personas que se han definido y que se han comprometido con la iglesia a ser parte de esta iglesia y crecer con ella? Bien, yo creo que la respuesta es no. No es posible amar a otros sin ser parte de la membresía. No es posible querer obedecer a Dios sin obedecer siendo parte de una iglesia local. Esas dos cosas van juntas. Tiene que ser así. Porque una persona que quizás llega a una iglesia y solamente es asistente y está allí y comparte y conoce a uno que otro, pero no hace parte de la membresía y no ha entendido lo que la Escritura enseña con respecto a eso, y simplemente sus relaciones son superficiales, pues no podemos llegar a otra conclusión que está violando un mandamiento de Dios. Está faltando a un mandamiento de la Escritura. No es compartir un mismo espacio, no es hacer lo mismo que otros hacen en un mismo lugar, es amarse entrañablemente. Y claro, esto no es algo que se logra un fin de semana, ni un mes. Esto es algo que se necesita la vida entera para poderlo lograr, para poderlo desarrollar. De ahí entonces el que cuando yo me vaya a cambiar de una iglesia no debe ser más sino porque el Señor realmente me esté moviendo, porque el cirujano experto en trasplante de órganos lo haga. Pero no es que yo arranco un órgano, un miembro de un cuerpo, o simplemente yo quito mi cuerpo como miembro, mi miembro como parte de un cuerpo y lo paso a otro así como así. Eso no enseña la Escritura, esa no es la medida con que la palabra de Dios lo plantea. Ahora, quiero contarle algo más. Este ejemplo que acabamos de citar no es el único. Te decía que hay 49 versículos más en los que estas dos palabras aparecen juntas. Pero, escuche algo. De las 49 veces que aparece en el Nuevo Testamento la unión de estas dos palabras en el mismo versículo, 14 se repiten con este mismo mandamiento. 14 veces se dice: ámense, amaos, améis a otra persona de la iglesia local a la que pertenece. Ama, no hay opción. Y si nosotros entonces volvemos al punto, queremos obedecer a Dios, queremos ser personas contadas como personas que han sido obedientes al Señor, pues bien, no podemos dejar este mandamiento a un lado. Así que esa es la razón de ser miembro de una iglesia local, porque no puedo obedecer a Dios en todos sus mandamientos y no ser parte de una iglesia local. Hay contradicción con eso. Pero quiero invitarle ahora a que usted me acompañe a otro texto. Y antes de eso, si usted vaya ubicando la carta que el apóstol Santiago escribe, también de manera general, pero nuevamente aclaro, el hecho de que lo haga general no significa que no tiene un destinatario específico. El destinatario eran las iglesias que ya estaban organizadas para este momento. Habían varias, él no la dirige a una sola, pero sí a cada una de estas iglesias. Bien, alguien podría decir: venga, es cierto que hay mandamientos en la Escritura que yo debo cumplir, y de hecho yo he cumplido mandamientos, como por ejemplo el orar. La Escritura dice que yo debo orar. Pues bien, yo lo he hecho, yo he orado y no necesito de la iglesia para orar. O sea, yo no necesito exclusivamente de la iglesia para elevar una oración al Señor. Yo puedo orar al Señor en cualquier lugar, en mi casa, en el trabajo, de camino a mi trabajo justamente, y estoy cumpliendo el mandamiento. Pues bien, eso es verdad. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que esto no es todo lo que dice la Escritura con respecto a la oración. Miren, Santiago, capítulo 5, en el versículo 16, su segunda parte dice así: orad unos por otros. ¿Ven otra vez las dos palabras allí combinadas? Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Cuando nosotros entonces notamos que en este texto están otra vez esas dos palabras combinadas, entonces nos hacemos la pregunta: ¿hay un imperativo? ¿Hay una orden en algún lugar en ese mismo texto? La respuesta es sí, y ya lo leímos. ¿Cuál es? Orad. El apóstol Santiago no dice la oración es algo importante. El apóstol Santiago no dice la oración debe ser parte de su vida. No, el apóstol Santiago lo que está diciendo aquí es: oren unos por otros. Ese es también un mandamiento, es otro mandamiento más, ¿sí? Así que eso es algo inicial que podemos notar en el texto. Pero ¿por qué el apóstol Santiago dice eso? Bien, por lo que está a continuación. Porque tu oración, porque la oración de un justo, la oración de una persona que Dios ha justificado, que Dios ha hecho apta delante de él como alguien que ha sido justificado, esa oración, que es la oración de la iglesia local, Dios la escucha. Dios escucha ese clamor. Y es de allí, de la importancia entonces de estar un miércoles aquí en la iglesia. Yo sé que para muchos de nosotros la asistencia el fin de semana es muy valiosa, pero también sé que para otros la asistencia el miércoles no lo es tanto. A veces las ocupaciones, el cansancio, las cosas que tenemos que hacer, o a veces simplemente el ocio se nos convierte en el impedimento para estar el miércoles en medio de la oración. Pero cuando nosotros leemos este texto, encontramos que no se nos está dando opción. Santiago no está diciendo si les parece, oren. Y esta iglesia ha determinado que el lugar para orar unos por otros, el momento para orar unos por otros, es el miércoles. Así que ¿qué es lo que debiera pasar entonces en nosotros como iglesia? Que a menos que haya una razón de peso en cada uno de nosotros, los miércoles debiéramos estar aquí orando unos por otros, porque la escritura lo establece como una orden. Hay personas en enfermedad, o hay personas con una situación espiritual de decaimiento, hay personas que están pasando por una economía complicada, o afuera de nosotros hay una nación que necesita nuestra oración. Hay muchas circunstancias por las que debemos orar, y Santiago dice: tenemos que hacerlo juntos. Cada uno de nosotros debe cumplir ese mandamiento: orad. Así que entonces no es algo que nosotros podamos simplemente concluir que de una manera individual podremos cumplir lo que la Biblia dice con respecto a la oración. No es posible obedecer a Dios y no ser parte de una iglesia local. Ahora, quiero notarle algo más. Ya le decía que 14 de estos textos en los que aparece la combinación de estas dos palabras son dedicados para hablarnos del amar entre hermanos. Pero nosotros vamos a encontrar que en el resto de los otros textos se nos habla de otras órdenes. Y cuando usted las va a ver, o cuando usted las puede repasar, las puede conocer en la escritura, usted dice: ay carambas, esto no es algo fácil, ¿en qué me estoy metiendo? Pero justamente quiero decirle, esto que aparece en la escritura no es para que nosotros pensemos que debemos cumplirlo un día. No, esto es algo que a lo largo de la vida cristiana debemos cumplir, pero que debemos hacerlo. No dar espera, no pensar que entonces mañana lo haré, en la otra semana, el otro mes. Cada uno de nosotros debe cumplir con este mandamiento cada día de su vida, o con los que están a continuación. Varios de ustedes recibieron una hoja, y espero que haya sido todos, y si no, al final usted puede reclamar esa hoja. Pero usted recibió una hoja donde hay 28 mandamientos. Usted dirá: ¿cuántos? Sí, usted escuchó bien, 28. ¿Cómo así? O sea que esos se le suman a los 10 mandamientos. Sí, también. Y no estamos hablando de otros que también podríamos citar de la escritura con otro tema diferente. Pero cuando nosotros nos vamos a la escritura y encontramos la palabra unos a otros, podemos ver que la escritura nos habla de 28 mandamientos que deben ser aplicados en la iglesia local, que las personas que son miembros de la iglesia local deben tenerlos en cuenta y construir su vida como iglesia
sobre ellos. Bien, permítame simplemente dar un repaso rápido de ellos. Alguno de pronto recibió esta lista y dirá: venga, a mí no me dijeron que tenía que traer un almuerzo porque como que esto va para largo. Bien, no se preocupe, no vamos a hablar de cada uno de esos textos, pero sí permítame mencionarlos. El primero, ya lo dijimos, amaos unos a otros. Pero cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia local de Roma, le dice: amonestaros los unos a los otros. Cuando alguien no esté haciendo algo correctamente, llámele la atención. Ese es un mandamiento. Pero cuando le escribe ahora a la iglesia de Tesalónica, le dice: alentaos unos a otros. Cuando alguno esté en desánimo, cuando alguno esté perdiendo su fuerza espiritual, ustedes júntense y levántenlo. Pero escribiéndole a los Gálatas le dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea que los problemas de otros hermanos en la fe, miembros de la iglesia local a la que usted pertenece, también deben ser sus propios problemas. Santiago, nuevamente escribiendo a la iglesia de ese momento, les dice algo que para muchos no es cómodo, pero es una orden: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y alguien va a decir: ¿yo cómo voy a exponer mi vida personal a otros? Bueno, está bien, el apóstol no dice a todos, pero sí confesaos unos a otros. Usted debe confesar su pecado a alguien para que esa persona, ese miembro de la iglesia local a la que usted también pertenece, le ayude a seguir adelante en la vida cristiana honrando al Señor. Escribiéndole ahora el apóstol Pablo a los tesalonicenses, le dice: edificaos unos a otros. Estad pendiente de cada detalle de la vida cristiana y ayudad a que lo que se esté edificando sea correctamente en esa vida. En Colosenses le dice, o a los colosenses se le dice algo similar: enseñándoos unos a otros. Es una responsabilidad entre todos. No es solamente los pastores los que deben enseñar. Cada miembro de iglesia local debe conocer la escritura y ser instrumento de enseñanza para otro. A los corintios el apóstol Pablo le escribe: esperaos unos a otros. Ellos se sentaban a comer y llegaban con hambre, y resulta que el primero que se sentaba eso comía y no le importaba si los demás lo hacían o no. Pero el apóstol Pablo les dice: espérense, háganlo todo juntos, vivan un tiempo de comunión especial. En la carta a los Hebreos, el escritor de esta carta dice: exhortaos los unos a los otros, como ya lo leímos. En la carta de Pedro se nos dice algo que es bien interesante y que a veces nosotros decimos: hoy, cumplirlo hoy, eso es una orden. Hospedaos los unos a los otros. O sea que en la casa de nosotros debe haber un espacio para un miembro de la iglesia local a la que yo pertenezco si lo necesita. Y de hecho han pasado momentos como esos, pero ¿hemos cumplido esta orden? Cuando un miembro de la iglesia local ha necesitado un lugar donde pasar la noche y hospedarse, ¿ha podido contar con nuestra casa? También, escribiendo el apóstol Santiago, como ya lo dijimos, él dice: orad unos por otros. Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice que cada uno de nosotros en esa relación de miembros de iglesia tendremos dificultades. Por eso dice él: perdonaos unos a otros. No es correcto y no está dentro de los parámetros de la iglesia que haya peleas y al punto de que no pueda haber el perdón entre los miembros. Pero también, escribiendo a los romanos, Pablo dice: prefiriéndoos. Así que cuando usted piense en hacerle bien a alguien, usted debe traer a su cabeza primeramente los miembros de la iglesia. Y yo sé que aquí puede sonar un poco difícil, pero es así. Yo sé que normalmente nosotros preferimos a la gente de nuestra familia. Yo sé que nosotros, y cuando hablo de familia, nuestra familia de sangre, preferimos a nuestros hijos, preferimos a nuestros padres, preferimos a nuestros esposos o esposas. Y no significa que ellos no deban ser importantes para nosotros. Pero la orden de Pablo a los romanos es: prefiéranse. O sea, coloquen al hermano, al miembro de la iglesia local a la que usted pertenece, como alguien muy importante para su vida, más que muchas otras personas. Escribiéndole a los corintios, él les dice: preocúpense
unos por otros. También nuevamente escribiéndole a los romanos les dice: recibíos, que en su casa haya un espacio para los hermanos de la iglesia que puedan venir en cualquier momento y que sientan su casa como la casa de ellos también. En Romanos el apóstol Pablo les dice: saludaos. Y permítame aquí solamente hacer una acotación. Este texto, cuando habla de saludaos y este imperativo, no es solamente estrechar la mano y ya, o no es solamente decir hasta luego y listo. En el tiempo en el que la escritura fue escrita, el saludo era detenerse y preguntar por la otra persona. Era tomarse el tiempo y saber cómo está la otra persona. Es más, en un momento, si ustedes recuerdan, cuando Jesús le ordena a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio, Él les dice: no saluden a nadie. Y uno dice: ¿cómo así? ¿Por qué no los saluden? Porque el saludo de ese tiempo era ese: pararse y sostener una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Ah, muy bien. ¿Y qué ha pasado con tu vida? El apóstol Pablo les dice entonces a ellos: salúdense, tómense el tiempo de conocerse cómo están. A veces nosotros terminamos el culto, tomamos el café o el té, nos comemos el pan y nos desaparecemos. Pues bien, hacer eso es violar este mandamiento. Pero no solamente aparece esto allí. Escribiéndole a los Efesios, el apóstol Pablo dice: sed benignos unos con otros, hacer siempre el bien para con nuestros hermanos. Lastimosamente uno encuentra iglesias donde entre hermanos uno les toman ventajas a otros. Escribiéndole a los Gálatas les dice: servíos por amor los unos a los otros. En primera de Pedro dice: sumisos, someteos unos a otros. Y quiero citar solamente hasta aquí. En Efesios dice algo que tampoco es fácil. A veces uno encuentra muy fácilmente una palabra o encuentra una expresión como esta: no, yo no voy a la iglesia porque sea hasta fulanito de tal. No, yo no estoy en ese lugar o en ese ministerio porque es que está esta persona que me cae gordo, que no me cuadra, que me exaspera. Pues bien, hay una orden que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia local, y la orden es: soportándoos con paciencia los unos a los otros. El resto de los que aparecen allí también son más mandamientos, y usted lo puede leer, solo que todos esos tienen una negación, pero siguen siendo un mandamiento. Se los dejé allí escritos para que cada uno de ustedes los pueda llevar a su casa y meditar en ellos, y pueda pensar un poco más detenidamente en cada uno de estos mandamientos. Pero ahora quiero invitarle a que usted, escuchando esto, se haga esta pregunta: ¿es posible cumplir cada uno de estos mandamientos no siendo parte o no siendo miembro de una iglesia local? ¿Eso es posible? ¿Podremos nosotros ser contados como personas que obedecen a Dios, que se esfuerzan por obedecer a Dios, pero no hacen parte de una iglesia local? No, no es posible, porque el cumplimiento de estos mandamientos solo se puede hacer si somos miembros de una iglesia local. Ese es el espacio, ese es el ambiente, ese es el lugar donde Dios ha establecido para que cada uno de nosotros allí ejercite el cumplimiento de estas ordenanzas. Así que no es fácil, pero eso no significa que entonces tengamos que rechazarlo o hacerlo a un lado cada uno de estos mandamientos. Debemos ser miembros de una iglesia local y cumplir cada vez más con estos mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Bien, yo quiero ahora invitarle a que usted me acompañe a un último texto en esta mañana. Quiero pedirle que usted me acompañe al texto que es escrito a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y mientras que usted lo busca, permítame contarle esto. La carta a los Hebreos, como usted lo escucha, era una carta que tenía un destinatario específico: los hebreos o los judíos. Los judíos que por mucho tiempo habían pertenecido al judaísmo, justamente, ¿sí? Pero que en un momento Dios los había expuesto al mensaje del evangelio y habían entendido que en Jesús estaba el cumplimiento de todas las cosas dichas en el Antiguo Testamento. Y por eso ahora ya no eran judíos, ahora ya eran
cristianos. Ahora ya hacían parte de la iglesia local compuesta por nuevos creyentes. Pero resulta que estos judíos o hebreos estaban siendo expuestos a unas situaciones que les estaban llevando a dudar, a de pronto pensar que no habían tomado la mejor decisión. Es más, muchos se habían devuelto del cristianismo al judaísmo. Pero es justamente aquí donde el escritor de Hebreos menciona estas palabras. Hebreos capítulo 10 versículo 25, pero permítame leer desde el versículo anterior, desde el 24. Dice este texto: y considerémonos, nuevamente aparecen las dos palabras, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya hablamos acerca de esto. Pero después de eso el escritor de Hebreos dice en el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué el escritor de Hebreos dice esto? Bien, justamente por lo que acabamos de decir. Porque si yo no hago parte de una iglesia local, si yo no me congrego, si yo no participo de una iglesia local, todas las cosas que la Escritura ha establecido como mandamientos de unos a otros, no las cumpliré. Y eso significará que entonces seré hallado como una persona que viola los mandamientos de Dios, que no los cumple, que no los lleva a la práctica en su vida. Por eso, entonces el escritor de Hebreos dice: no se dejen de congregar. Y en esa frase como tal también hay un mandamiento: no se dejen de congregar como algunos lo hacen. Es importante estar con la iglesia reunidos porque es allí donde usted obedece al Señor. Pero escuche lo que pasa en la parte final, y es muy interesante esto. Dice: sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo quiero pedirle que usted piense por un momento qué querrá decir esta frase, o por qué el escritor de Hebreos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, menciona esto. ¿Por qué el escritor de este texto hace una conexión en la importancia de estar juntos y no dejar de congregarse, y hablar de que el día final está cerca? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta frase ha generado discusión en algunos estudiosos de la Escritura, pero la mayoría de ellos concluyen en que justamente esta frase está hablando del día final. En otras palabras, que esta frase está hablando acerca del juicio. Juicio en el que todos nos presentaremos delante de Dios. Hay algunos que creen que los que se presentarán delante del juicio serán solamente los que hicieron mal, solamente los que no creyeron en Jesús, y se presentarán allí para ser juzgados y ser enviados al infierno. Bien, eso es cierto. Pero ellos no serán los únicos que se presentarán en el juicio. También los creyentes, los que pertenecen a la iglesia local, los que han escuchado esta serie de mensajes, y todos los que Dios ha puesto en esta iglesia para que cada uno de nosotros los escuche, y así nuestro espíritu pueda ser redarguido y cada día vivir en mayor santidad delante de Dios. Ellos, nosotros, también seremos puestos en ese juicio. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿O para qué? Pues bien, no podemos olvidarnos de la palabra que aparece antes de mencionar esa frase: exhortándonos. Exhortándonos. En otras palabras, permítame decirle este texto de esta otra manera: es importante estar juntos, porque al estar juntos, siendo parte de una iglesia local como miembros, unos a otros nos vamos alineando, unos a otros nos vamos llevando, nos vamos acompañando, nos vamos empujando, nos vamos ayudando para que podamos cumplir con los mandamientos de Dios, y en el día que nos corresponda presentarnos en el juicio, seamos hallados fieles. Seamos hallados las personas que han cumplido la palabra de Dios. Miren, esto es algo que usted solo no lo puede hacer. Viva la vida cristiana solo,
o viva la vida cristiana en la iglesia, pero como un asistente, como un simpatizante, y estas cosas usted no las podrá lograr. Porque nadie le estará acompañando, nadie le estará alineando, nadie le estará llevando a ser consciente de su pecado y de su error, que todos los tenemos. Y eso no se trata de solamente los pastores para con la iglesia, aún los mismos pastores también deben ser corregidos. ¿Y por qué? Porque en algún momento de nuestra vida seremos puestos delante de Dios en ese juicio, y parte de lo que nos será juzgado en ese momento será si vivimos correctamente los mandamientos unos a otros. En ese juicio los creyentes no serán puestos allí para determinar si serán salvos o no. La gracia a través de Cristo, al haber derramado su sangre en la cruz, ya nos ha dado salvación. Pero en ese día seremos juzgados para ver qué tan obedientes y sumisos a su palabra fuimos. Así que es importante entonces estar juntos. Es importante ser miembro de una iglesia local, porque al ser miembro de una iglesia local, eso me facilita a mí obedecer los imperativos, los mandamientos que Dios ha colocado en su palabra. Esperamos y en el Señor hemos orado y hemos clamado que esto que hemos hablado sea importante para nosotros como iglesia. Que nosotros no pasemos esto a la ligera. Que no creamos que este es un texto más o una enseñanza más, sino que es algo que cada uno de nosotros como miembros debe hacer. Y por eso el equipo pastoral ha visto la necesidad de ampliar un poco más este tema. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos entender esto y vivir en esto, porque de esto seremos llamados a cuentas.